Queridos estudiantes de Derecho, distinguidos abogados y juristas, de antemano, excelente noche, me presento. Mi nombre es Mario Vélez, soy presidente del movimiento político Frente Estudiantil de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia, Universidad de Guayaquil, y para mí es un honor que nos puedan acompañar el día de hoy retomando la academia con un conversatorio de importancia trascendental dentro de nuestro país, que es el caso directamente un expresidente, el abogado Abdalá Bucaram Ortiz, donde hicimos una invitación y nos aceptó muy amablemente el doctor Salim Saidam, que ya está conectándose por este medio. Vamos a tratar desde una perspectiva no penal, sino una perspectiva constitucional y también relacionada a los derechos humanos. Y qué mejor manera que nos pueda hablar de este tema un especialista en derecho constitucional, donde me permitiré hacer una respectiva presentación. Antes de comenzar, agradezco a quienes nos acompañan en este evento, al Colegio de Abogados de Santa Elena, al doctor Carlos Alcíbar, directamente a Dosis Jurídicas por Marcelo Montalvo, y al Centro de Estudios Permanente, Derecho Constitucional, Derecho Internacional y Derecho Penal del doctor Perea. Directamente vamos a esperar unos momentos que se conecte el doctor Seidam. Directamente tiene que ser por este medio para poder invitar. Vamos a ver si ya está conectado y vamos a darle paso a su respectiva presentación. Vamos a ver, sí, efectivamente ya está conectado. Me confirman que se puede escuchar muy bien. Vamos a esperar que se conecte el doctor Seidán y voy a dar unas pequeñas indicaciones. ¿Cómo está, estimado doctor Seidán? Muy buenas noches. De antemano agradeciendo su amable aceptación a esta invitación a este evento. Me permito directamente dar unos detalles antes de comenzar directamente su ponencia. Tienen que colocar sus dos nombres, sus dos apellidos, su correo electrónico y la palabra asistencia para constar en el registro para que puedan obtener la certificación. Estimado doctor, discúlpeme un momento de que le haya tenido que colgar para que usted pueda agregarse. Entonces, lamento eso. Me permito, doctor, antes de comenzar su ponencia, quisiera presentarlo el doctor Salim Saidam. Nos va a hablar sobre un conversatorio jurídico académico del caso Abdalá Bucaram desde la perspectiva constitucional y de derechos humanos. El doctor Salim Saidam es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, sección Ecuador. Es abogado por la Universidad Católica de Ecuador, donde ahora actualmente es docente de Teoría del Estado y Derecho Constitucional. También es magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina. Tiene un diplomado en Derechos Humanos en la Universidad Central. Es docente de maestría en Uniandes, en Indoamericana de Ambato, también en la Católica de Cuenca, Ecotec de Guayaquil, Universidad de Otavalo y también la Uniandes de Santo Domingo. Este evento lo organiza Frente Estudiantil de Derecho. Estimado doctor, muchísimas gracias. Sé que tiene una agenda muy apretada y usted, un especialista en estos temas de derecho constitucional y derechos humanos, entre otras ramas que usted domina. Para mí es muy grato poder comenzar este conversatorio añadiendo esta frase que la leí del filósofo Paulo Freire: la educación no cambia el mundo, pero cambia las personas que pueden cambiar el mundo. En base a esta referencia que inserto a esta ponencia, estimado doctor, para mí es un gusto. Voy a dejar unos 5 o 10 minutos habilitado la caja de comentarios para que las personas puedan llegar. Toda la ponencia es suya y los últimos 15 minutos vamos a dar para cualquier pregunta que tengan los participantes. Doctor, muy amable por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, Mario. Para mí es un gusto poderme dirigir a varios estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guayaquil. Un saludo muy cordial al Frente Estudiantil de Derecho que me ha extendido esta invitación. En particular a ti, Mario, me parece que son iniciativas dignas de reconocimiento las que has tenido tú, a pesar del confinamiento, seguir siempre activo, ¿no?, con este tipo de iniciativas académicas, promoviendo la difusión del derecho. Y sobre todo que tengamos una posición propia bien informada, ¿no?, que nosotros hagamos juicios de valor de los hechos de la coyuntura nacional, pero con buen criterio y teniendo la suficiente información. No todo lo que circula en medios de comunicación social es algo objetivo, es algo, digamos, desinteresado. Entonces, sin duda, este tipo de espacios que se abren en la academia
permiten contribuir con criterios un poco más sustentados desde lo jurídico para que se forme cada uno el criterio propio, ¿sí? Entonces, agradeciéndote a ti, mi estimado Mario, y al Movimiento Frente Estudiantil de Derecho. Gracias. Sí, con respecto al caso Bucaram, yo creo que lo primero es recordar una frase de un penalista que es un referente. Yo tengo una especialidad en Derecho Constitucional, en Derechos Humanos, es mi campo de experticia. Sin embargo, hay una especialidad que obviamente es la principal en el ámbito para analizar el caso Bucaram, que es la penal. Y el penalista alemán Klaus Roxin, ¿qué es lo que nos dice? O Klaus Roxin, no sé exactamente cómo se pronuncia en alemán, dice, todo derecho procesal penal legalmente instituido se enfrenta a la necesidad de armonizar, por un lado, el interés en la búsqueda de la verdad y por otro, el interés del procesado en la salvaguardia de sus derechos individuales. ¿Sí? Ustedes pueden ir a la exposición de motivos del Código Orgánico Integral Penal. Yo tuve la oportunidad de ser asesor en la Asamblea Nacional cuando se discutía, se aprobaba el Código Orgánico Integral Penal, el Código Orgánico Penal de Procesos, y ahí, en la discusión al menos del COIP, ¿qué es lo que se decía? Se decía que algo muy importante en el ámbito penal es tener en cuenta que presenta dos finalidades aparentemente contradictorias. Por un lado, protege derechos de las víctimas y por otro lado, restringe derechos de los procesados, ¿sí? Y ahí es cuando el Estado se coloca en una posición de garante de los derechos de los PPLs, de los privados de la libertad y de los procesados. ¿Qué es lo que pasa en materia penal en el país? Que se persiguen personas en lugar de perseguir delitos. Y me parece que ese es el error de partida que tiene la justicia penal, todo el sistema de justicia penal, comenzando por la Fiscalía como titular de la acción penal pública, yendo a los jueces, a los tribunales penales, hasta llegar a la policía, por ejemplo, que también de algún modo apoya la gestión del órgano autónomo de la función judicial, que es la Fiscalía. Entonces, tienes tú ahí un primer problema, ¿no? Que no se toma en cuenta esta máxima del derecho penal explicada por Roxin. Todo derecho procesal penal cumple, por un lado, el interés de la búsqueda de la verdad, pero no a toda costa, sino utilizando los medios lícitos, los medios que no contraríen los derechos humanos, porque el otro interés es el del procesado, la salvaguardia de sus derechos individuales, ¿sí? Entonces, no se puede llegar a la verdad utilizando medios cuestionables, utilizando medios reñidos con el derecho, que sin duda contaminan los procesos penales. Miren lo que pasa, por ejemplo, en el caso Sobornos, ¿sí? En el caso Sobornos, constantes expresiones de los jueces competentes anticipando criterio. Menciones como la que hizo recién la jueza Daniela Camacho, estableciendo que ya tenemos una sentencia ejecutoriada con la resolución de recurso de apelación, cuando está pendiente de resolución el recurso de casación, ¿sí? Cuando tienes disposición expresa del Código Orgánico Integral Penal, el artículo 652, numeral 6, me parece, te dice que tú tienes, digamos, por regla general, una disposición común a toda la etapa de impugnación, que es que solamente procede, digamos, una impugnación de una sentencia ejecutoriada a través del recurso de revisión. Con el recurso de casación no estás impugnando una sentencia ejecutoriada, porque el efecto de la interposición de un recurso de casación es la suspensión de la ejecutoria de la decisión. Te dice clarito el artículo 652 del COIP. ¿Qué es lo que tienes tú? Respetables juristas como el doctor Hernán Pérez Luz, yo aprecio mucho a Hernán Pérez Luz, es un jurista muy bien formado en la Universidad de Harvard, todo lo que tú quieras, pero que ha demostrado poca honestidad intelectual en estos momentos, en esta coyuntura, al igual que juristas respetados por un sector de abogados como el doctor Ramiro García Farconí. Me parece que ese tipo de pronunciamientos de abogados, poco honestos académicamente, no contribuyen a la formación de las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones tienen que pronunciarse con objetividad con respecto a los hechos de coyuntura, abstrayéndose de quiénes son los actores involucrados. En este caso es Bucaram, en el otro caso es Correa, y más allá de si nos gusta o no estos actores políticos, de si sea o no de nuestra simpatía Correa o Bucaram, son titulares de derechos. Y hay que
proseguir con las causas penales en contra de ellos con absoluta observancia, estricta observancia al debido proceso. Si no se le respeta el debido proceso, después te van a pedir nulidades, después te van a demandar a través de acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional, o después te van a denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, si es que tú no cuidas el debido proceso, después vas a tener actores políticos corruptos, actores políticos que han cometido delitos, declarándose como víctimas y perseguidos políticos. Entonces hay que cuidar mucho eso, porque finalmente en el proceso internacional ante la Comisión Interamericana, Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿a quién le toca pagar por esas incorrecciones? En la sustanciación y resolución de las causas penales. A todos nosotros, a los ecuatorianos que pagamos impuestos y que tenemos que pagar con nuestros impuestos cuantiosas indemnizaciones. Entonces, hay que cuidar mucho el buen manejo de los procesos penales a través del debido proceso constitucional y del debido proceso convencional. ¿Qué implica esto? Que la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos están en la cúspide de la pirámide jurídica y por lo tanto tienen un efecto irradiador en todo el ordenamiento jurídico. Toda autoridad tiene que ajustar sus conductas, ¿sí?, en lo que establece la Constitución, en lo que establecen los instrumentos internacionales. Y en particularmente, y de manera muy particular, enfáticamente tengo que decir, en cuanto a los derechos. En cuanto a los derechos, tienen que desarrollarse las conductas de las autoridades amparadas en los derechos, ¿sí? O sujetas a los derechos de las personas involucradas, ¿sí? Entonces, eso me lleva a establecer un segundo punto, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que pedir a las autoridades que conforman el sistema de justicia penal? Que cada una actúe en su ámbito de competencia. Ustedes saben que la Constitución y la ley es la fuente de la competencia, las únicas fuentes de la competencia. No pueden establecerse en reglamentos ni en otros actos normativos, sino exclusivamente por Constitución y por ley. Solamente cuando tú tienes esa competencia, cuando te han conferido esa competencia, tú tienes la posibilidad de actuar en un determinado caso. Entonces, ¿cómo se llama ese principio que establece la exigencia de que todas las autoridades, todas las instituciones tienen que marcar sus actuaciones en el ámbito de sus competencias? Se llama el principio de corrección funcional. El principio de corrección funcional implica que cada autoridad, cada institución, actúe exclusivamente en su ámbito de competencia sin extralimitarse, sin invadir esferas de competencia de otras autoridades. Miren lo que está pasando, por ejemplo, en la época electoral. Quieren eliminar adversarios políticos, utilizan al CNE, a la Contraloría, a la Fiscalía y a las Cortes. Eso no puede ser posible, no puede ser tolerado por estudiantes de Derecho, no puede ser tolerado por la comunidad jurídica, que tenemos que ser muy exigentes al momento de que se trate de un proceso electoral, en este caso, la inscripción de candidaturas, el momento en que se califiquen a los movimientos y partidos políticos, sin que se dirija con dedicatoria de determinadas reglamentaciones, sin que se resuelva la descalificación de una candidatura, la eliminación de un partido o movimiento político, con dedicatoria a un determinado actor político al que se le quiere quitar del camino electoral. Entonces eso no es correcto, sea que beneficie, perjudique a Correa, a Bucarán o a cualquier actor político, por más nefasto que sea, no podemos tolerar que los procesos penales, los procesos electorales no cumplan con el principio de corrección funcional, cada uno en lo suyo. En el ámbito electoral, ¿qué es lo que pasó, por ejemplo, con el movimiento Compromiso Social? Recién el CNE se da cuenta que el movimiento no cumple con el requisito de las firmas, ¿sí? Que supuestamente existían firmas de personas fallecidas y demás, incorrecciones que se podrían haber presentado en el momento de inscripción del movimiento. Bueno, pues tenían que revisar eso oportunamente, no hacerlo vísperas de un proceso electoral, porque eso resulta bastante sospechoso, como que se está realizando esa revisión justamente con dedicatoria. ¿Qué es lo que pasa en el ámbito de la Contraloría, por ejemplo? La Contraloría se extralimita y prácticamente entra en el ámbito de competencia del Consejo Nacional Electoral. En el Consejo Nacional Electoral es donde tienen que resolver esos temas electorales. Es la autoridad que
que es la única competente para tratar estos asuntos relacionados con las organizaciones políticas. Le tienes a un contralor como organismo de control que, digamos, tiene que garantizar el buen uso de los fondos públicos, asegurar que las instituciones cumplan con los objetivos que tienen, ¿sí? Sin embargo, no se establece que se convierta en un organismo electoral. Que yo sepa, la función electoral está conformada por el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral. Solamente dos organismos. La Contraloría no tiene nada que hacer en el ámbito electoral. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú trasladando ese ejemplo en el ámbito penal? La Fiscalía, investigar seriamente, con apoyo en la policía, ¿no? Obviamente la policía está a órdenes del Ministerio de Gobierno, ¿sí? Pero, sin duda, es el órgano auxiliar de la Fiscalía en un proceso penal. ¿Qué es lo que corresponde? Entonces, la Fiscalía solamente limitarse a investigar y de haber mérito, acusar. Punto. Tiene que anticipar condenas que son solamente de responsabilidad de los jueces, de los tribunales penales. Pues sencillamente no. La Fiscalía tiene que limitarse a investigar y acusar, a sustentar con pruebas una acusación. No puede entrar en el ámbito jurisdiccional a tratar a una persona, por más sospechosa que sea, por más evidencias que se tenga, como culpable antes de que enfrente la etapa de juicio siquiera. Entonces ahí viene el error de la Fiscalía, ¿no? Y mira lo que pasa en el caso Bucaram. Entro ya de lleno en el caso Bucaram. ¿Qué es lo que pasa en el caso Bucaram, Mario? Y todos los colegas estudiantes que nos están viendo. Para que ustedes vean la cadena de violaciones de derechos humanos que se cometieron en el caso Bucaram, actor que no es para nada de mi simpatía, me parece que es un actor nefasto de la política ecuatoriana, pero que nos guste o no, es también titular de derechos. ¿Qué es lo que pasó con el operativo de la Fiscalía en coordinación con la policía? Entran primero con una, entendería yo, una orden judicial que les permitió allanar el domicilio de Bucaram, ¿sí? Rompiendo puertas, ¿sí? Irrumpiendo en una noche en la privacidad en el dormitorio del señor Bucaram y su esposa, ¿sí? Con 20, me parecen que eran más de 20 elementos del GIR, del Grupo de Intervención y Rescate, de un grupo especial de la Policía Nacional. Y en ese momento tú tienes un despliegue que inclusive fue transmitido en vivo por Teleamazonas, ¿sí? Entonces, primera violación que se da, sea por autorización de la Fiscalía, sea por autorización de la policía, sea por autorización del juez, hasta ahora nadie se hace responsable. Nadie se hace responsable y hasta ahora no se ha investigado eso, ¿sí? Filma un camarógrafo de Teleamazonas, transmite en vivo Teleamazonas la detención con fines investigativos del señor Bucaram, ¿sí? Y ahora resulta que ni la Fiscalía, ni el Ministerio de Gobierno, ni la policía sabían de la presencia del camarógrafo de Teleamazonas, que se metió por la puerta trasera y nadie se hace responsable, ¿sí? Cuando allanan un domicilio en la forma en que todo el país lo presenció, ¿sí? Nadie se hace cargo de la difusión de esa diligencia por medios televisivos, en vivo, ¿sí? Y básicamente lo que están haciendo es atentar contra la privacidad, lo cual está tipificado inclusive como delito, ¿no? En el Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué es lo que lograron con eso? Victimizar al señor Bucaram, darle la razón al señor Bucaram cuando establece que hay una persecución política de actores políticos con el apoyo de ciertos medios de comunicación social, ¿sí? Cuando tú tenías la posibilidad, ¿sí?, de tenerlo a Bucaram en una de las presentaciones que hacía Bucaram en la Fiscalía semanalmente, cuando tú tenías la posibilidad de monitorear los movimientos del señor Bucaram a través del grillete electrónico. ¿Había necesidad de armar todo este show, este espectáculo televisivo con tantos elementos policiales? Lo primero, se violó la privacidad. Lo segundo, se lo detuvo arbitrariamente. La detención de Bucaram fue arbitraria bajo los estándares interamericanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué razón? Porque se lo detuvo de manera desproporcionada, violando sus derechos humanos, ¿sí?
Y eso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del caso ecuatoriano, Chaparro Lapo versus Ecuador, es calificado como una detención arbitraria, más que ilegal, porque yo creo que sí fue legal, fue arbitraria. Y esa detención arbitraria, ¿qué puede implicar? Que más adelante Bucaram nos denuncie por segunda vez al Estado ecuatoriano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se declare mártir, se declare perseguido político, se declare víctima, cuando el señor Bucaram tiene muchas deudas con la Administración de Justicia Penal particularmente. Y tiene que responder, pero no de esta manera, pues, no de esta manera. Hay que cuidar las formas, porque las formas cuentan mucho en el derecho. Una mala forma de detener, una mala forma de procesar, una mala forma de condenar, sencillamente puede hacer que la sentencia condenatoria esté viciada. Y esa sentencia condenatoria que esté viciada podrá ser impugnada en el propio proceso penal a través de acciones constitucionales o a través de denuncias ante organismos internacionales. Entonces, no es conveniente que se manejen así las cosas, que se procese de esta manera actores políticos que sin duda tienen que responderle al país, especialmente a la justicia penal, pero de otro modo, ¿sí? En segundo lugar, ¿qué problema veo yo en la actuación de la policía también? ¿Sí? Mi estimado Mario, si me permites, no sé si es que es posible silenciar tal vez lo que pasa es que hay una pequeña interferencia. Déjeme ver, doctor. Ajá. Ahí, creo que ahí, o no. Me Déjeme parece que ver. ahí está. Ya, no, ¿Ahí sí, no, escucha? tranquilo. ¿Se escucha, Parece que doctor? ahí, ¿Ahí? no, no sigue un poquito, pero no importa, es como un eco. Me parece que es como un eco de lo que estás escuchando. Pero bueno, tranquilo que comprendo también estos Esto, temas una tecnológicos. consulta. Bueno, Ajá. una pregunta como tal. En derecho las consultas se cancelan. Eh, una pregunta, doctor. He estado leyendo entre diferentes abogados, juristas, se debaten. Usted me está comentando que fue una detención legal, pero fue arbitraria. Esto acarrearía directamente una nulidad del proceso del cual se le está llevando al abogado Bucaram. Sí, y más que la nulidad, yo creo que va a ser motivo de una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una vez que se agoten los recursos internos, condición indispensable para activar la vía de reclamación a nivel del sistema interamericano. Tú puedes ir ante la Comisión Interamericana y luego de agotar todas las etapas procesales de la Comisión, el caso puede irse a la Corte. Y después de la Corte puedes tener una sentencia, como la que tuvo el Ecuador hace poco con el caso Guzmán Albarracín. Mira, por ejemplo, el caso Guzmán Albarracín, ¿qué es lo que pasó? Una niña, una joven de 14 años, sí, fue abusada sexualmente por el vicerrector de una institución educativa estatal. La Administración de Justicia, Civil, Penal, poco o nada hizo. En el proceso disciplinario le desvincularon a este señor sin establecer que era por causa de este abuso sexual, ¿sí? Simplemente le aplicaron una sanción administrativa, le desvincularon, pero sin que la causa sea el abuso sexual. Y finalmente quedó en impunidad porque declararon la prescripción de la acción penal. Entonces, la mala actuación, la lenta actuación de la justicia penal, ¿en qué termina repercutiendo? En que el Estado tenga que enfrentar después procesos internacionales ante los organismos internacionales de derechos humanos, tengamos que pagar todos con nuestros impuestos, cuantiosas indemnizaciones, como te decía anteriormente, y tienes una víctima, digamos que el delincuente, termina siendo víctima si es que no se procesa adecuadamente ese tipo de actuaciones. Entonces hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado de cómo se llevan los procesos a nivel interno, porque si no vamos a tener que responder a nivel internacional. Así es, doctor. En este caso, directamente, los policías que asistieron directamente a la casa del abogado Bucaram, esto se consideraría como una vulneración de derechos no solamente en nuestra Constitución, sino también a nivel internacional. Claro, en el ámbito de violaciones de derechos humanos tú tienes que agotar recursos internos. Mira, por ejemplo, en el caso Guzmán Albarracín, un proceso civil por daño moral, un proceso penal por el abuso sexual, sí, por los delitos que se cometieron, y un proceso disciplinario. Ninguno concluyó, digamos, de una manera reparadora de los derechos
de Paola, de la joven víctima, ni en beneficio de las víctimas indirectas, que en este caso era la hermana y la mamá. Entonces, las acciones, las omisiones de las autoridades estatales, ¿sí?, a nivel nacional, puede repercutir en denuncias y después sentencias a nivel internacional. En el caso Guzmán Albarracín, imagínate, la justicia no hizo nada. Después de que el vicerrector hizo lo que hizo, este crimen absolutamente repudiable y atroz, Y el que médico tenía, de la misma institución educativa. era exacto también, el médico, el vicerrector, algunos actores involucrados de una institución estatal. No hicieron nada, sino más bien agravaron más la situación de la víctima. Embarazaron a la chica, y después de eso la víctima directa se tomó unos diablitos por la fuerte depresión que tenía, ¿sí? Finalmente, inclusive en la defensa estatal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, decían como que, bueno, es que básicamente el suicidio es de responsabilidad de la chica, cuando obviamente la causa del suicidio fue ese atroz delito atribuible a este señor, a este vicerrector, que nunca fue sancionado en debida forma en la justicia penal. Entonces, lo propio puede suceder también con otros casos, ¿no? Si es que las autoridades actúan o dejan de actuar en violación de los derechos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿qué vas a tener tú? Procesos internacionales ante la Comisión, ante la Corte Interamericana, que van a determinar la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano y en donde vamos a tener que, primero, enfrentar un bochorno internacional. Mira, por ejemplo, en el caso de Guzmán Albarracín, la defensa del Estado quedó muy mal. El país quedó muy mal. El primer caso de violencia sexual en el ámbito educativo del Ecuador. Imagínate lo mal que quedamos como país, después de tener un montón de países centroamericanos con problemática de violación a los derechos de las mujeres. Ahora el Ecuador, digamos que salta a la luz del sistema interamericano con este caso de violencia sexual que quedó en impunidad en el ámbito educativo. Entonces, hay que tener cuidado. Y ahora yo creo que hay que recordar, volviendo al caso Bucaram, que tienes tú ya una causa abierta por Bucaram y una posible causa que se va a abrir en los casos de Bucaram, ¿sí? A Bucaram lo cesaron en funciones como presidente de la República declarándolo loco. Un grupo de diputados que, tengo entendido, no eran médicos, no eran psiquiatras para declarar la incapacidad mental de este señor, en una sesión del Congreso lo declararon incapaz mental y lo cesaron en funciones como presidente, ¿sí? Absolutamente reñido con el derecho, y ahí está el señor Bucaram declarándose víctima de los derechos de violación de derechos políticos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Ahora, al señor Bucaram lo están investigando por delitos de los que parece tener algún tipo de responsabilidad, sin duda, ¿sí? Pero eso justificaba que se ingrese de la manera como se ingresó, para después, para las pocas horas, disponer el arresto domiciliario, que era el desenlace previsible ya. O sea, tenían razón de mediatizar esto, de, de demostrarlo a Bucaram, digamos, el momento en que había sido detenido por parte de este grupo especial de la policía. Había una razón para hacerlo de la manera como se le hizo. Es un adulto mayor, nos gusta o no, el señor Bucaram es un adulto mayor, ¿sí? El señor Bucaram, además de eso, tenía un grillete. El señor Bucaram se está presentando todas las semanas en la fiscalía. Había necesidad de todo este despliegue policial, de esta transmisión televisiva. Había necesidad de todo este aparataje estatal para detener a un tipo que finalmente se estaba presentando en la justicia y estaba cooperando con la investigación. Sin duda, podría haber sospechas de que haga lo mismo que sus hijos, eludir la acción de la justicia, fugar, todo lo que ustedes quieran. Pero para eso está el grillete, pues para eso está la gente que tiene que monitorear los movimientos de la persona que porta el grillete electrónico, ¿sí? Que no funcionen esas entidades, que tienen que monitorear el grillete, las personas que tienen grillete, eso sí es otra cosa. Pero sin duda, ahí está la violación. Otro tema también importante, Mari, el problema con la policía. La policía está a órdenes del Ministerio de Gobierno, eso no es posible.
¿sí? Uno de los candidatos presidenciales, en medio de este triste panorama electoral, dijo algo importante. Hay que establecer una policía especializada, ¿sí? Que solamente dependa de la Fiscalía y no dependa del Ministerio de Gobierno. Muy cierto. La función ejecutiva finalmente es la que tiene que facilitar el despliegue de los operativos y finalmente tú tienes que ciertos actores investigados por la Fiscalía pueden estar involucrados con la función ejecutiva. Imagínate, es imposible pensar que la función ejecutiva va a facilitar la realización de estos operativos si es que alguien de su entorno está involucrado. Entonces es difícil esperar que pueda haber un trabajo de cooperación de la policía si es que está a órdenes del Ministerio de Gobierno y no de la Fiscalía. Es órgano auxiliar de la Fiscalía, pero en la práctica está a órdenes del Ministerio de Gobierno. A tal punto que tú tienes que en un caso reciente, la ministra de Gobierno no facilitó el despliegue del operativo policial y finalmente ya no se pudo recabar unas bitácoras muy importantes en la investigación de un proceso penal. Entonces, si no actúa oportunamente la policía, porque depende mucho de las órdenes de la ministra de Gobierno, tú tienes ahí complicaciones en la investigación de los delitos. Entonces, es necesario que la policía, ¿sí? Que la policía sea un órgano, al menos la policía que participa en la investigación de los delitos, que sea un órgano que dependa de la Fiscalía directamente y no esté a órdenes del Ministerio de Gobierno. Y por otro lado, que la Fiscalía no esté a órdenes de o no esté subordinado al Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura es el órgano disciplinario, ustedes saben, o administrativo de la función judicial, pero no puede estar por encima de los fiscales. La Fiscalía tiene que tener la plena autonomía para poder trabajar en la investigación de los delitos, en la acusación, pero de manera mucho más objetiva, ¿sí? Mucho más, yo me atrevería a decir independiente, aunque los penalistas suelen utilizar más del término objetivo, ¿sí? Entonces, dos cuestiones. La policía ya no esté en manos la policía que trabaja en la investigación de los delitos ya no esté a órdenes del Ministerio de Gobierno y la Fiscalía ya no sea parte de la función judicial, deje de ser un órgano autónomo de la función judicial para que no esté subordinado finalmente al Consejo de la Judicatura, que sea un órgano que esté por fuera de la función judicial, como lo plantean algunas de las enmiendas que se están discutiendo en la Asamblea Nacional. ¿Sí? Luego de eso, otra cuestión que es importante, ¿cuál debe ser el rol de la ministra? ¿Cuál debe ser el rol de los jueces, comunicadores y abogados? ¿Qué opinamos? Veamos el rol de la ministra. La ministra no se debe encargar de nada más que organizar a la policía para realizar los operativos. Porque la policía, como les decía, es un cuerpo auxiliar de la Fiscalía. Y ojalá que la ministra deje de dirigir, digamos, la acción de la policía que coopera con la Fiscalía. Lo ideal sería inclusive tener una policía que no dependa del Ministerio de Gobierno. La ministra tiene que cuidar mucho sus pronunciamientos. La ministra no tiene por qué estar opinando de temas judiciales. La ministra, al ser parte de la función ejecutiva, tiene exclusivamente que dedicarse a facilitar, ¿sí?, el despliegue de los operativos, pero de ningún modo puede realizar juicios de valor sobre los procesos judiciales que están en curso. El rol de los jueces. Dentro del rol de los jueces, de los comunicadores y de los abogados que opinamos, yo creo que tenemos que establecer un rol diferenciado. El rol de los jueces, ¿cuál es? La investigación de los delitos, de los jueces penales al menos. Investigación de los delitos, la valoración de las pruebas, hacer de este trabajo un trabajo técnico muy cuidadoso, muy riguroso, y finalmente resolver motivadamente las causas, ¿sí? Los jueces no tienen por qué estar expuestos a entrevistas en los medios de comunicación social, dando explicaciones a los medios de comunicación, cuando a quien tienen que responderle simplemente es al ciudadano, con sentencias motivadas. Los jueces hablan a través de sus fallos, no a través de entrevistas ni de giras académicas, como lo hacen los jueces de la Corte Constitucional y algunos jueces de la Corte Nacional de Justicia, lastimosamente, ¿sí? El rol de los comunicadores tiene que ser profesionalizar esta manera de cubrir, de hacer las coberturas de casos de cuestiones judiciales, ¿sí? Yo creo que tiene que haber un periodismo de investigación, un periodismo judicial
que cubra los eventos judiciales de una manera profesional, que no se refiera a alguien como culpable cuando recién está en marcha el proceso, que respeten la presunción de inocencia de quien tan solo está siendo investigado y a quien ya señalan como culpable de inicio. Todavía ni siquiera han dado la oportunidad de defenderse y ya lo estigmatizan como culpable. Entonces yo creo que esa presión indebida no es sana. Y finalmente los abogados que opinamos. Creo que tenemos que dejar de opinar cuando tenemos conflictos de intereses, ¿sí? Yo creo que un abogado tiene que ser honesto y opinar libremente, objetivamente, de las causas sobre las cuales los medios de comunicación le piden pronunciamiento, ¿sí? Vuelvo al tema de los comunicadores por una razón, Mario. Me parece que uno de los problemas más graves que existen en el caso Bucaram es que hay un juicio paralelo al juicio judicial, al proceso judicial, perdón. Hay un juicio paralelo al proceso judicial. ¿Y a qué me refiero con el juicio paralelo? El que se debe en Teleamazonas, el que se debe en los medios de comunicación, el que se deba en redes sociales. Los procesos se están sacando de las cortes a los medios de comunicación y a las redes sociales. Ahí se ventilan los juicios. Ahí se determina quién es culpable, quién es inocente. Sin que las personas que opinan revisen el expediente judicial, revisen las pruebas aportadas en el proceso, haciendo juicios de valor absolutamente ligeros, y eso no le hace bien a nuestra justicia. Tenemos que descartar la idea de los juicios paralelos, definitivamente, ¿sí? Ciertos medios, además de informar sobre los hechos, ¿sí?, realizan juicios de valor de forma velada o explícita, a través de comentarios editoriales y reportajes súper sesgados, ¿sí? Y eso no es saludable porque viola el derecho a contar con un juez imparcial. El derecho a contar con un juez imparcial se vulnera el momento en que tenemos estos juicios paralelos. Se viola también la independencia externa. La independencia externa quiere decir que no hay interferencia alguna al resolver una causa, ¿sí? Una causa no puede ser resuelta por presiones que recibe el juez o la fiscalía o los medios de comunicación. No puede resolver así. Tiene que resolver en base a los méritos del proceso, ¿sí? Y por eso es que en Austria, por ejemplo, se castigan ciertos juicios paralelos por la vía penal. En Francia se caracteriza por una exhaustiva regulación de medidas protectoras de la administración de justicia. Se les protege a los jueces. Se les dice, señores jueces, resuelvan tranquilos en base a los méritos del proceso. No se dejen presionar ni por los medios de comunicación, ni por los abogados, ni por otras funciones del Estado. Resuelvan en derecho lo que corresponde. En Inglaterra se prevé la posibilidad de que un juez pueda prohibir la publicación de informaciones sobre un proceso, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que pasa en la fiscalía y en ciertas cortes? Se filtran las conversaciones telefónicas, se filtran los audios, ¿sí? Y finalmente eso se lo presenta como una gran primicia en un noticiero, en un medio de comunicación social, cuando definitivamente se tiene que dejar trabajar a la justicia, ¿sí?, en el ámbito técnico que le corresponde, ¿sí? Y otra cuestión que es importante es si existen problemas en cuanto a la investigación de la conducta, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer el juez? Tiene que pedir pruebas a las partes, tiene que disponer la práctica de ciertas diligencias probatorias para que se esclarezca el cometimiento de un delito, ¿sí? Pero las pruebas no pueden ser los reportajes periodísticos. A veces los medios de comunicación hacen el trabajo que tiene que hacer la fiscalía, ¿sí? La investigación que tiene que realizar la fiscalía la terminan haciendo las reporteras de la televisión, cuando definitivamente la fiscalía tiene que emprender acciones serias en el ámbito de la investigación. Pues tú tienes todas esas falencias en el caso Bucaram. Se viola el derecho a la libertad personal con la detención arbitraria, ¿sí? Se viola el derecho a la privacidad cuando se irrumpe en el dormitorio, cuando estaba descansando Bucaram con su esposa, ¿sí? Se viola el debido proceso cuando prácticamente no se respeta el derecho a un juez imparcial e independiente con constantes interferencias de la función ejecutiva, de los medios de comunicación social, que no les dejan resolver adecuadamente a los jueces. Te pongo otro ejemplo, vuelvo al caso Soborno, ¿no?
insisto, yo tengo las sospechas de que el señor Correa, de algún modo, sí es responsable de los datos, de los actos que le están atribuyendo de los delitos, del delito de cohecho. Sí, tengo la sospecha. ¿Puedo decir categóricamente es culpable Correa? No, porque no he revisado el expediente. ¿Sí? Tengo la sospecha, hasta ahí puedo llegar yo. Sin embargo, ¿qué es lo que tienes en el caso Sobornos? Comienzan con la cobertura mediática, ¿no? Y comienzan a hacer la reseña de quiénes son los jueces que van a resolver ahora el recurso de casación. El señor juez Javier Cadena fue un juez nombrado en el Consejo de la Judicatura de Gustavo Dalca, ¿sí? El señor tal fue también nombrado en la época de Dalca y, bueno, algún elemento como que tendencioso, ¿no? Como para descalificar a los jueces que van a resolver el caso, el recurso de casación en el caso Sobornos. ¿Crees tú que pueden resolver en derecho un recurso de casación si reciben tales presiones? Si ya le están asociando con Yalc a un juez que yo en particular lo conozco, fue mi compañero en una maestría, un gran juez, expresidente de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, un juez intachable, honesto, que si finalmente comete una incorrección tendrá que ser investigado, sin duda, pero déjenle resolver, si se equivoca, ahí sí, reclámenle al juez Cadena, pero antes de que lo resuelva, déjenlo, no le presionen, no le estigmaticen, no lo asocien con actores políticos de una manera muy sugerente como para descalificar la actuación que va a tener en el caso Sobornos. Déjenle resolver en paz y en derecho. Esa es la lectura que yo hago del caso Bucaram. Entonces, volviendo al caso Bucaram, la violación de la libertad personal, de la privacidad, del debido proceso, ¿en qué puede terminar finalmente? En una acción extraordinaria de protección en donde la Corte le pida a la justicia penal que vuelva a resolver el caso. Es más o menos parecido a la nulidad. Puede terminar en una nulidad en el propio proceso penal o puede terminar en la Comisión o en la Corte Interamericana si es que ya se agotan recursos internos y el señor Bucaram llega a demostrar que existió una acción o una omisión violatoria de los derechos fundamentales de Bucaram, ¿sí? Entonces, a Bucaram, a Correa no hay que victimizarlos así. A Bucaram y a Correa hay que procesarlos como merecen, como corresponde, pero sin ningún tipo de selectividad, sin ningún tipo de ensañamiento y sin irrespetar sus derechos humanos, porque finalmente cualquier persona, todas las personas son titulares de derechos humanos. Hasta el peor criminal es titular de derechos humanos y podemos llegar al mismo resultado, a la misma condena, pero con un proceso limpio, que no esté contaminado por un indebido proceso. Ese es el análisis que podría aportar yo dentro del caso Bucaram, ¿sí? Sin duda llama la atención también una cosa final que me había olvidado de mencionar. A Bucaram lo procesaron por varios delitos. Si tú observas en las investigaciones, era tráfico de armas, tráfico ilícito de bienes de patrimonio cultural, defraudación tributaria y delincuencia organizada. Y por este último delito, delincuencia organizada, muy poco avance. Muy diligentes para investigar el tráfico de armas, ¿sí? Confundiendo tráfico con tenencia, ¿no? A Bucaram le encontraron con un arma, no le encontraron traficando armas, sino portando un arma, ¿sí? El tráfico ilícito de bienes de patrimonio cultural, un delito menor. Defraudación tributaria, delito menor. Y por el delito por el que realmente deberían investigarle, delincuencia organizada, e inclusive en la necesidad que tienen de vincularle a Bucaram en la investigación del asesinato de este ciudadano israelí, que iba a aportar información importante dentro del proceso que involucra a Jacobo Bucaram, en la venta de medicamentos relacionados con el COVID, tú tienes ahí sí dos delitos mayores por los cuales tendría que ser investigado Bucaram: delincuencia organizada y el asesinato de este señor. Más aún cuando el asesinato de este señor se da en un centro de privación de libertad. Se entiende que el Estado es garante de los PPLs, de la integridad de los PPLs, de la vida de los PPLs, el momento en que están privados de la libertad. Entonces tú tienes ahí una responsabilidad del Estado, ¿sí? Una responsabilidad posiblemente de algún actor involucrado con esta familia, con esta familia, pero eso tiene que investigarse seriamente, sin estar filtrando la información, sin estar alertando. Ahora básicamente tú te enteras que vas a ser detenido por los medios de comunicación.
O sea, hasta por eso no es aconsejable que se entorpezca la acción de la justicia penal con la acción de los medios de comunicación social. Dejen que ellos investiguen, logren recabar elementos de convicción que después se conviertan en medios de prueba y finalmente, si hay mérito, justifiquen en debida forma la atribución de responsabilidad penal. Pero sin duda, no es conveniente que los medios de comunicación social alerten a los involucrados, ¿sí? Que están siendo investigados. Porque obviamente les alertan prácticamente para que, les dan tiempo para que fuguen. En segundo lugar, los medios de comunicación muchas veces, ¿qué es lo que hacen? Filtran audios de una fase de investigación previa que se entiende reservada, ¿no? En ese momento contaminan el proceso. Y finalmente, los medios de comunicación no tienen por qué estar estableciendo responsabilidad de si alguien es inocente o culpable. Los medios de comunicación tienen que monitorear, eso sí, el avance del proceso, estar pendientes, vigilantes de que el proceso termine como corresponde, pero no tienen por qué estar estigmatizando a los involucrados ni para absolverlos ni para condenarlos, porque esa es responsabilidad exclusiva de los jueces, de los tribunales en el ámbito penal. Entonces, ese es mi exhorto final, Mario, antes de dar paso a las preguntas, si es que hay, que por favor los medios de comunicación, las autoridades de otras funciones del Estado le dejen trabajar a los órganos de la función judicial, Fiscalía como órgano autónomo y a las cortes, a los tribunales como órganos jurisdiccionales, porque si no, simplemente van a convertir a los corruptos en víctimas y perseguidos políticos cuando realmente tienen muchas deudas pendientes con la justicia y sencillamente pueden terminar en impunidad por estas incorrecciones en el manejo de los procesos judiciales, ¿sí? Entonces, eso es lo que puedo decir. Veo muy buenos comentarios por ahí, parece que muchas gracias a Sandra, por ahí están interactuando, gracias a Carol, a Jess, muchas gracias, un saludo a todos los chicos, chicas, colegas que nos están viendo, muchas gracias a Dani también, a Alejandra, y estoy presto a cualquier interrogante que exista, Mario. Bueno, estimado doctor, la verdad, usted ha sido bastante claro y específico en diferentes temas, no solamente del caso del abogado de la sino también del economista Rafael Correa. Yo tenía no una pregunta, sino sería una propuesta que se pueda realizar dentro de la justicia, tanto la ordinaria como la constitucional, las medidas que usted mencionó, los métodos de protección que debería existir hacia los jueces. Porque si bien es cierto, existen 5 poderes en el Estado, al parecer o da la impresión que los medios de comunicación, tanto los tradicionales y los que son las redes sociales que no se consideran como tal medio de comunicación hasta el momento, sentencian o declaran a un culpable o un inocente mediante publicaciones cuando obviamente existe una presión hacia los jueces, hacia quienes van a juzgar de manera, y tendría que ser con un principio de imparcialidad, no hacia directamente algún lado, tanto del Estado como las personas que están intervinientes. Debería existir unas medidas de protección como tal para que no se sienta esa presión, esa maleta que cargan los jueces de que si llego a fallar me pueden relacionar a tal personaje político que estuvo en los cargos, como el ejemplo que usted mencionaba. En el caso de Dalal Bucaram, es un tema muy importante porque a pesar de la figura política que haya sido o aún actualmente lo es desde hace muchos años, obviamente ambos no somos coidiarios de él, pero en mi caso, como estudiante de Derecho, quienes nos acompañan, casi 170, un poco más de participantes, y usted como profesional del derecho, es importante que conozcamos estas diferencias porque el debido proceso es algo que se tuvo que haber respetado desde un inicio. Y usted menciona que en el tema de la delincuencia organizada no avanza, cuando ese debería ser un hincapié, inclusive por el caso que actualmente está ocurriendo de la persona que falleció y que el Estado no le brindó la seguridad que necesitaba. ¿Cómo se podría implementar estas medidas de protección y cómo podríamos, bueno, no ni siquiera detener, sino regularizar de que no existan las publicaciones de que sentencian a una persona cuando existe la presunción de inocencia de todas las personas que vivimos en el territorio ecuatoriano, tanto ecuatorianos como extranjeros? Claro, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario mediante sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada. Pues nadie puede ser tratado como culpable
en el momento inicial de un proceso penal, cuando recién se está investigando. El momento en que enfrenta la etapa de juicio, inclusive, tú tienes una condena en una primera instancia, en una segunda instancia, y después puedes impugnar esa sentencia a través del recurso de casación. No es una nueva instancia, es un recurso extraordinario, sin duda es cierto lo que dice la jueza Daniela Camacho, pero no es que la sentencia ya esté ejecutoriada y le podemos tratar como culpable al señor Correa. Inclusive, mira, a mí no me agrada decir esto, pero hay que decirlo, ¿no? El señor Correa es inocente o culpable en este momento, en el caso Sobornos. Es inocente, ¿sí? Ha sido condenado en dos instancias, ¿sí? Ha sido condenado en dos instancias, pero todavía No es tiene la inocente, sentencia. No porque no tiene es la sentencia de cumplida la culpabilidad. sentencia, ¿sí? Yo sospecho que sí es culpable, como te digo, pero ¿a quién le corresponde? ¿A mí me corresponde condenarle a Correa? No, tengo que A los dejarles, jugadores correspondientes, claro. exacto, los jueces competentes. Entonces, yo creo que tenemos que dejarles trabajar a esos jueces para que valoren las pruebas y demás. Insisto, tenemos que abstraernos de la cuestión política y tengo que ser muy enfático en esto. Y no porque sea popular decir soy anticorreísta. No, a mí me parece que fue nefasta la época de Correa, especialmente en la Administración de Justicia. Pero estamos de lo mismo, no hemos mejorado en la Administración de Justicia. Seguimos con los mismos vicios del correísmo en la época que estamos viviendo actualmente. El Consejo de la Judicatura ya no persigue tanto a los jueces para que pasen de una u otra manera, es cierto. Ya no están, digamos, atrás de la actuación judicial en las audiencias, no envían tantos delegados para presionar a los jueces, pero sin duda el Consejo de la Judicatura también avala la interferencia en la justicia cuando no les protege a los jueces, no condena la forma como se está mediatizando los casos, no pide respeto al carácter reservado de las investigaciones. Entonces, sí existe un problema en cuanto a la falta de respaldo del Consejo de la Judicatura hacia la actividad jurisdiccional. El Consejo tiene que protegerles a los jueces. Ellos les tienen que dar garantías para que puedan trabajar correctamente en el análisis de los casos. Me parece que el Consejo de la Judicatura es el que está fallando ahí sobre todo. Doctor, en base a lo que usted comenta de una sentencia ejecutorial, es decir, el economista Rafael Correa se podría presentar a una candidatura a la vicepresidencia y hoy salió un video, sale que es actual, que el abogado Bucarán se piensa lanzar a la Asamblea Nacional como asambleísta nacional. ¿Tienen la probabilidad y están permitidos según el CNE? Sí, sabes que ahí hay un problema, Mario. Tú tienes un artículo, el 64, me parece, numeral 2 de la Constitución, que te dice, tú dejas de estar en goce de tus derechos políticos se suspenden cuando tienes una sentencia condenatoria ejecutoriada, ¿sí? Si no tienes sentencia condenatoria ejecutoriada, estás en goce de tus derechos políticos, no los tienes suspendidos y por lo tanto estás habilitado para inscribir tu candidatura. ¿Qué pasa si a Correa le resuelven el recurso de casación en medio de la campaña? En medio de la campaña. ¿Le pueden al señor Correa inhabilitar como candidato? No, ya fue calificada su candidatura, pero ¿qué es lo que va a pasar? Digamos que gana Correa, ¿sí? Gana Correa. Simplemente no se puede posicionar en el cargo. Por más que gane, no se puede posicionar en el cargo, porque estaría inhabilitado de ejercer el cargo de vicepresidente de la República, ¿sí? Vamos a la otra situación. Digamos que ahora Correa, de este momento, es digamos, notificado con el rechazo del recurso de casación. Ya tiene sentencia condenatoria ejecutoriada. El movimiento puede reemplazar el candidato a vicepresidente con otro, que es lo que creo que va a pasar. Yo estoy seguro que, 72 horas dan, tengo entendido, para que claro, puedan cambiarlo. Ya tienen una y alternativa Carlos que en todo Rabascal ya caso. es el candidato. Entonces, yo creo que es jugada política, estratégica de Correa. Correa es un tipo hábil, a mí me parece que es un tipo obsesionado con el poder, un tipo que no le ha hecho bien a nuestra política, sin duda, pero no podemos dejar de reconocer que es un tipo hábil para moverse políticamente, ¿sí? Tú tienes después otra cuestión que es súper preocupante. Mucha gente dice, ¿puede regresar Correa sin ser apresado? Claro que puede.
artículo 108, creo que es el tercer inciso del Código de la Democracia. Si tú revisas el artículo 108 del Código de la Democracia, te dice que ningún candidato, ninguno, ni Correa ni ninguno, puede ser privado de la libertad ni procesado penalmente salvo delito flagrante. Mientras, desde el momento en que se califica la candidatura hasta que se proclamen los resultados. Digamos que a Correa le califican la candidatura. ¿Puede venir acá? ¿Tendría que ser detenido? No puede ser detenido. Por más que tenga 2 órdenes de prisión preventiva, en el caso sobornos y en el caso Falda, Correa no puede ser detenido por el artículo 108. Este artículo 108 es un homenaje a la impunidad. Es terrible ese artículo 108. Pero ¿está vigente el artículo 108? Está vigente. Es lo que no entienden algunos colegas. Me guste o no, está vigente ese artículo y esa protección a los candidatos. Está vigente. ¿Qué es lo que hay que hacer con lo que está vigente? Aplicarlo y respetarlo. En este caso, nos gusta o no, a Correa no le pueden detener porque el artículo 108, el inciso del Código de la Democracia, dice que los candidatos a un cargo de elección popular no pueden ser ni privados de la libertad ni procesados penalmente. Obviamente, Correa, digamos que no gana, ¿sí? No gana. Tendrá que continuar el proceso y se le podrá detener, ¿no? Se le podrá detener a Correa. Pero mientras sea candidato, no se lo puede hacer. Listo, estimado doctor, le agradezco por su ponencia, de antemano también a todos los participantes y todos quienes permiten que se haya podido realizar esta actividad. Me gustaría, sería muy grato que nos puedas dar unas palabras porque veo en los comentarios que la gran mayoría son estudiantes de Derecho. ¿Qué mensaje nos podría dar en base a toda la fanesca política, puedo decir, que existe hoy en día con los candidatos y también en base a la futura profesión que es la abogacía? Uh-huh. Yo creo que lo más importante desde el punto de vista docente es que nosotros les formemos a las nuevas generaciones, no solamente transmitiendo buenos conocimientos, sino transmitiendo valores, ¿sí? Siendo honesto académicamente, profesionalmente, ¿sí? La honestidad comienza desde las aulas. Un fraude en un examen es posiblemente un fraude después de un proceso judicial cuando se ejerza la profesión. Entonces, no nos acostumbremos como estudiantes de Derecho a la deshonestidad académica, porque sin duda la gente que es deshonesta académicamente, posiblemente en el ejercicio de la profesión también lo sea. Entonces, creo yo que es muy importante el ejercicio ético de la profesión, la formación en valores. Y por otro lado, también me parece que tenemos que renovar la política, ¿no? Renovar la política en todo ámbito, en el ámbito universitario, en el ámbito gremial, en el ámbito de la política nacional, la política local. Hay que renovar cuadros, hay que, creo que reconstituir el sistema de partidos para que existan verdaderas, auténticas organizaciones políticas, no maquinarias electorales que simplemente registren movimientos en beneficio solamente del líder propietario de un partido político. La otra cuestión, la judicialización de la política es peligrosa, la politización de la justicia todavía más. Creo que esos vicios con los que hemos tenido que lidiar durante toda nuestra historia republicana todavía están presentes y solamente es posible combatir eso con nuevas generaciones de abogados realmente le den el valor que tiene la independencia judicial, la imparcialidad en la administración de justicia y que estemos convencidos de que para lograr una justicia independiente es una tarea, tenemos que comprometernos todos, es una tarea de todos. El medio de comunicación social que entorpece las investigaciones con juicios paralelos, el abogado que opina sin honestidad intelectual, qué sé yo, el actor político que utiliza la justicia como juguete para perseguir a sus adversarios políticos, no le hacen bien a una justicia independiente e imparcial. Entonces, yo creo que hay que lograr una justicia independiente e imparcial. Cada uno haciendo lo suyo. Desde el Estado, por fuera del Estado, creo que podemos contribuir para que exista ya justicia en el país. No ha existido en la década correísta, no ha existido en el momento actual, y creo que el reto principal del próximo candidato a presidente de la República es dejar que la justicia funcione independientemente de la función ejecutiva, que la función ejecutiva mantenga distancia de la función judicial y no entorpezca las investigaciones, con señalamientos, haciendo juicios de valor
sobre temas que solamente le competen resolver a la Administración de Justicia. Entonces, mi principal mensaje es: fortalezcamos a las instituciones democráticas, ¿sí? Respetando la independencia de funciones y, sobre todo, hagamos que lleguen los mejores por sus méritos y no por sus cercanías con el poder político. Es lo más importante que quiero dejar como mensaje al final. Agradecerte también, Mario, por este interesante espacio. A todos los, Alejandra, que por ahí leo que está escribiendo, Daniel, Sandra,